Exclusivo, Olmedo López asegura que Luis Fernando Velasco habló de 80.000 millones de pesos en contratos para comprar votos. Semana revela la acusación de Olmedo López, exdirector de la UNDEP, contra Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, ante la Corte Suprema. Buscaba comprar votos en la Comisión Primera del Senado. Luis Fernando Velasco y Carlos Ramón González, señalados en el escándalo. Olmedo López, exdirector de la UNDEP, ha sido el testigo estrella de la corrupción que se tomó esa entidad. Sus testimonios y pruebas tienen a 9 congresistas y altos funcionarios del gobierno respondiendo ante la justicia. Uno de ellos es Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, quien ha negado la relación con el escándalo, pero lo dicho por López lo deja muy mal parado. Semana accedió al interrogatorio de más de 9 horas de Olmedo López ante el despacho del magistrado Francisco Farfán, encargado de la investigación contra Iván Nein y Andrés Calle, expresidentes del Congreso. La declaración es demoledora y pondría al descubierto los oscuros intereses de Velasco para aprobar las reformas del gobierno a punta de contratos. Contexto: Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, fue llamada a juicio por el escándalo de la ONDE. Estoy negociando, dijo el doctor Velasco, ministro del Interior, para sacar adelante en la comisión, no dijo cuál, la reforma y que pasen la reforma a la salud. Se confirma, gente, masivo robo del máximo ladrón Gustavo Petro. Recordemos, gente, se denuncia hoy el plan criminal de los socios del máximo ladrón. Olmedo López denuncia de que el ministro socio de Gustavo Petro pidió 80.000 millones para comprar los votos a los congresistas para favorecer al máximo ladrón de Colombia, Gustavo Petro. Hoy se confirma, gente, hoy se revela en revista Semana las pruebas donde certifica cómo el máximo guerrillero Gustavo Petro se está robando la plata de los colombianos para comprar a criminales y asesinos del Congreso nido de ratas. Estos criminales no deben de ser apoyados, gente, apoyando a un asesino, violador y terrorista. Olmedo López denuncia, gente, ante un juez de que fue un plan criminal. 80.000 millones. El guerrillero Gustavo Petro envió a su ministro para que comprara a los corruptos ladrones y asesinos del Congreso, nido de criminales. Y acá nada pasa. Aquí no hay justicia. A pesar de miles de evidencia probatoria, siguen los congresistas viviendo sabroso, cobrando un sueldo de más de 50 millones, buenas camionetas, buenos apartamentos, a costillas del pueblo sumido a pagarles extorsión a estos asesinos desgraciados. Hoy se confirma, gente, Olmedo López reveló 80.000 millones, el máximo guerrillero Gustavo Petro se robó. Escuchen estos explosivos audios. Exclusivo, Olmedo López asegura que Luis Fernando Velasco habló de 80.000 millones de pesos en contratos para comprar votos. Semana revela la acusación de Olmedo López, exdirector de la UNDEP, contra Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, ante la Corte Suprema. Buscaba comprar votos en la Comisión Primera del Senado. Luis Fernando Velasco y Carlos Ramón González, señalados en el escándalo. Olmedo López, exdirector de la UNDEP, ha sido el testigo estrella de la corrupción que se tomó esa entidad. Sus testimonios y pruebas tienen a 9 congresistas y altos funcionarios del gobierno respondiendo ante la justicia. Uno de ellos es Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, quien ha negado la relación con el escándalo, pero lo dicho por López lo deja muy mal parado. Semana accedió al interrogatorio de más de 9 horas de Olmedo López ante el despacho del magistrado Francisco Farfán,
encargado de la investigación contra Iván Nein y Andrés Calle, expresidentes del Congreso. La declaración es demoledora y pondría al descubierto los oscuros intereses de Velasco para aprobar las reformas del gobierno a punta de contratos. Contexto: Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, fue llamada a juicio por el escándalo de la ONDE. Estoy negociando, dijo el doctor Velasco, ministro del Interior, para sacar adelante en la comisión, no dijo cuál, la reforma y que pasen la reforma a la salud. Me están pidiendo en contratación 80,000 millones de pesos para los congresistas. Yo arranqué la oferta en 35,000. Voy a ver cuánto logro negociar con ellos, dijo Olmedo López. El exministro Luis Fernando Velasco fue señalado de negociar por 80,000 millones de pesos en contratos los votos en la Comisión Primera del Senado. Así, sin ambajes, abrió otro capítulo de la corrupción que se pagó con la chequera de la ONDE, que, en este caso, se refiere a miembros de la Comisión Primera del Senado, en la que se tramitan las reformas. López le contó a la Corte Suprema la confesión del exministro sobre el plan que se orquestó para comprar votos de congresistas a favor de la reforma a la salud. Su declaración deja en la mira al senador Julio Elías Chagüí, investigado en el escándalo y miembro de la Comisión Primera. La declaración coincide con el testimonio de María Alejandra Benavides, ex asesora de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, quien aseguró que Chagüí habría sido el emisario de 9 congresistas de la Comisión Primera para ser beneficiados con 30 contratos de la ONDE en días. Contexto: exministro Ricardo Bonilla sabía todo lo que hacía Andrea Ramírez, la asesora que reveló matriz de contratos y congresistas. Las piezas encajan, tal como lo había revelado Semana, el exdirector de la UNDEP, en otra declaración. Esta vez en la Fiscalía había advertido que el 4 de diciembre de 2023, Velasco, al terminar un cónclave, le dio la orden de cumplir un acuerdo que hizo con un grupo de congresistas liderado por Chagüí, para los congresistas a través del INDIAS, por casi 30,000 millones de pesos. Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, compañero en el M19 de Olmedo López, también fue protagonista de esta declaración. López afirmó que fue él quien ordenó comprar a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara, Iván Nein y Andrés Calle, respectivamente. Y hay un detalle que llama la atención: los 4,000 millones en efectivo eran apenas la cuota inicial del acuerdo corrupto, y se desembolsaron rápidamente por la coyuntura electoral, pues Nein y Calle tenían familiares en campaña para las elecciones regionales de octubre de 2023. Sin embargo, el negocio tenía un monto mucho mayor, 70,000 millones de pesos en contratos.